La primera etapa de la historia de la Iglesia es lo que llamamos la Iglesia Apostólica, que abarca los años del año 30, más o menos al año 100 después de Cristo. Es una historia fascinante basada en los documentos del Nuevo Testamento. Vamos a dividir esta historia en dos o tres secciones porque hay mucho material que cubrir. En esta primera clase vamos a notar algo del poder de la Iglesia Apostólica, el testimonio por el cual lograron crecer y avanzar, el evangelismo, cómo extendieron el evangelio en diversas partes del Imperio Romano y algunas de las tensiones que surgieron en los primeros años de la Iglesia. Ahora miremos aquí este mapa del Imperio Romano, recordando que la Iglesia empezó aquí en Jerusalén, donde el Señor Jesús fue crucificado, y por el poder del Espíritu Santo, la Iglesia empieza a predicar en Jerusalén y muy pronto se extiende a Judea y Samaria. Y en cumplimiento con la gran comisión, los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, empieza a llevar el evangelio a lo largo y ancho del Imperio Romano. Así que fueron décadas de tremendo crecimiento espiritual, Dios bendiciendo la obra y estableciendo la base para toda una historia de 2000 años de evangelismo mundial. Ahora, para entender la vida de la Iglesia Apostólica, hay que volver a los últimos días de Cristo en la tierra, después de su resurrección, cuando Él estaba preparando a los discípulos para la gran comisión. Y recordemos lo que leemos en Lucas 24. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, no traten de empezar a predicar el Evangelio hasta que ustedes sean investidos de poder de lo alto. Y en el primer capítulo de los Hechos, el Señor dice a los apóstoles, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Empezamos a estudiar este tema del poder espiritual de la Iglesia Apostólica, considerando lo que pasó el día de Pentecostés. Recordemos que la fiesta de Pentecostés fue una de las fiestas más alegres en el calendario judío. Estaban recordando la cosecha, la bendición de Dios de darles la cosecha material con la cual podrían vivir un año más. Fue una fecha enteramente apropiada para marcar el inicio de la iglesia, porque ese día de Pentecostés empezó la gran cosecha espiritual. El Señor Jesús iba a cosechar los frutos de su muerte en la cruz, en una tremenda cosecha que abarcaría el mundo entero. Y todo empezó el día de Pentecostés. En Hechos 2 leemos que el Espíritu Santo vino sobre 120 personas que estaban orando, clamando al Señor y esperando el poder de lo alto. Y Dios cumplió su promesa. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y el apóstol Pedro se pone en pie y predica a la muchedumbre que se había congregado ahí cerca del templo. Y sabemos el resultado, ¿no es cierto? Leemos que 3000 personas, increíble, la primera prédica cristiana, evangelística, 3000 personas se convierten. Ahora, esto representa un incremento de 2500% en una sola prédica. La iglesia creció 25 veces. Y aquí tenemos un mapa que nos indica algunas de las regiones de donde provenían estos 3000 convertidos. Podemos ver que ya eran varias partes del Imperio Romano y aún afuera del Imperio Romano
en lugares como Partia, Media, Elam y Mesopotamia. Así que la iglesia cristiana arrancó con este tremendo derramamiento de poder espiritual del Espíritu Santo y la predicación del apóstol Pedro. Ahora, en los siguientes años, la iglesia descubrió que el mismo mensaje que predicaban, el Evangelio, como dice el apóstol Pablo, era el poder de Dios para salvación. No solo el poder para lograr tremendo crecimiento numérico de convertidos, sino también generar una transformación radical de la vida de los nuevos convertidos. En Hechos 2, versículo 41, tenemos un indicio de este poder de lo alto transformando la vida de los creyentes, que fue fundamental para el crecimiento de la iglesia. Leemos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y el impacto fue tan grande, dice Lucas, que sobrevino temor a toda persona en Jerusalén, y muchas maravillas y señales fueron hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Era tan radical que vendían hasta sus propiedades y sus bienes y lo repartían todo, lo regalaban todo, a cada uno según su necesidad, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Faltaría tiempo para reflexionar sobre ese pasaje, pero queda claro que algo radical pasó en la vida de esas 3,000 personas. Y toda la gente en Jerusalén se dio cuenta, algo tremendo está pasando. Y el resultado fue que la iglesia siguió creciendo. El poder del Evangelio se extendió a toda Jerusalén, también en Judea. Y cuando por fin llevaron el Evangelio a las ciudades paganas, resultó en un cambio aún más radical todavía. Vamos a Hechos, el capítulo 17. Vamos a leer la predicación del Evangelio en esa ciudad pagana tesalónica. Ahora recordemos que el apóstol Pablo llega ahí, él con 2 o 3 personas, no tenía recursos económicos, pero con el poder del Espíritu Santo y el poder del Evangelio, miren lo que pasó en Tesalónica. Leemos en versículo 2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 semanas, discutió con los judíos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, dice Pablo, es el Cristo. Ahora leemos: algunos de los judíos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, los prosélitos, un gran número, y mujeres nobles no pocas. Y claro, esto provocó el celo de los judíos. Y leemos versículo 5: tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Ahora miren lo que dijeron:
estos que trastornan el mundo entero. ¿Qué testimonio? Trastornan el mundo entero. Han venido hasta acá. Y si vamos a Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, podemos leer con lujo de detalle cómo el apóstol Pablo describe la vida de estos paganos, que escuchando el Evangelio en escasamente 1 o 2 meses, abandonaron la idolatría, transformaron su vida ética y empezaron a predicar ellos mismos el Evangelio en toda la zona de Acaya. En tal manera que Pablo ya no tenía que hacer tanto trabajo porque la misma iglesia nueva en Tesalónica lo hacía. Y si vamos a Hechos 19, recordemos ese tremendo alboroto en la ciudad de Éfeso, versículos 23 al 41. Porque Pablo había pasado 3 años predicando en esta metrópolis Éfeso y tanta gente se había convertido. Habían dejado de adorar a los ídolos. Dejaron de comprar los ídolos de la diosa Diana. Estaban afectando el negocio de los comerciantes. Es una medida del poder del evangelio en el Imperio Romano cuando la Iglesia Apostólica empieza a predicar. Ese poder también se manifiesta en grandes milagros y señales, como ya hemos leído. Y ahí están algunos pasajes, ustedes pueden leer día tras día, semana tras semana, en Jerusalén, en Samaria, en Éfeso, en varios lugares, milagro tras milagro, igual que el Señor Jesús. Claro, en los siglos posteriores, aunque el Señor continúa haciendo milagros a través de la iglesia, el mayor milagro de todos fue el nuevo nacimiento, la transformación de vida de los nuevos creyentes. Y eso logró el avance del Evangelio en el Imperio Romano. Así que la Iglesia Apostólica, una iglesia en primer lugar, marcada con tremendo poder de lo alto, que claro, es un gran desafío a nosotros, ¿no es cierto? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo en nuestras congregaciones? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas personales? ¿Dónde está el poder del Evangelio? Estas son preguntas que la historia de la Iglesia Apostólica nos desafía tremendamente. Ahora pasemos al segundo punto, la vida de la Iglesia Apostólica en comunidad. Aquí tenemos otra manifestación del poder de lo alto en la vida de los creyentes. Esos nuevos convertidos fueron transformados en tal manera que personas de diversos contextos sociales, culturales, lingüísticos, se unieron para adorar al Señor Jesús y servirle en tremenda unidad por lo general. Esas congregaciones en su conjunto formaron la iglesia visible, que era una reflejaba la nueva familia que Dios estaba formando, el reino de Dios aquí en la tierra. Obviamente era importante que esos nuevos creyentes manifestaran en su vida en comunidad el poder del evangelio. En primer lugar, leemos de compañerismo espiritual. No era que simplemente se reunían una vez a la semana y luego cada uno a su casa. No, había un verdadero compañerismo entre personas de diversos contextos sociales. Ya hemos leído en Hechos 2 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, se invitaban a sus casas, almorzaban juntos, cenaban juntos, conversaban de lo que Dios estaba haciendo. Y leemos que día tras día seguían
sirviendo a Dios con gran alegría y sencillez de corazón. Ahora, ese compañerismo muy pronto se manifestó en generosidad, porque cuando pasas tiempo con otros creyentes, muy pronto te vas a dar cuenta que hay otros creyentes que tienen alguna necesidad material. Y en la iglesia apostólica, en una forma natural y espontánea, sin que los apóstoles ordenaran nada, el compañerismo cristiano se manifestó en tremenda generosidad. ¿Qué estaban haciendo los creyentes? Estaban simplemente aplicando la enseñanza ética del Señor Jesús cuando dijo, si tú tienes dos ropas, dale una al que no tiene. Si tiene dos panes, comparte un pan con aquel que no tiene. En otras palabras, la Iglesia Apostólica simplemente empezó a implementar las enseñanzas del Señor Jesús. Ahora, también leemos que lejos de resistirse a dar ofrendas y apoyo económico, como lamentablemente hoy en día tanta gente dentro y fuera de la iglesia habla muy mal de los diezmos y las ofrendas. Bueno, yo sé que han habido casos de abuso, pero es muy triste sentir que hay creyentes que se resisten a dar. La Iglesia Apostólica nos desafía porque no habiendo ninguna imposición de los apóstoles en forma espontánea, producida por el Espíritu Santo, empezaron a compartir. Y como hemos leído ya, vendían sus propiedades para dar a personas en Jerusalén que habían llegado de lejos, habían venido para la fiesta de Pentecostés, ahora que eran convertidos, querían quedar unas semanas más, no habían traído suficiente dinero para esas semanas extras, no tenían dónde alojarse en Jerusalén. La iglesia ofreció espontáneamente para miles y miles de creyentes el compañerismo espiritual manifestándose en generosidad. Ahora es interesante que no solo el libro de los Hechos, quizás las cartas en el Nuevo Testamento, sino que hay documentos fuera de la Biblia. En este caso, un documento conocido como la Didache, la enseñanza de los apóstoles. No es una obra inspirada por el Espíritu Santo, no es parte del canon bíblico, pero es una obra escrita durante el primer siglo que corrobora este aspecto de generosidad de la iglesia primitiva. Escuchen lo que leemos en la Didache, capítulo 1, la sección 1 y la sección 5. Dice, da a todos los que te pidan. No reclames después, porque el Padre quiere que se dé a todos de sus propias dádivas. Bienaventurado el que da según el mandato, porque es inocente. Hay empero del que toma, es decir, el que toma sin necesidad, porque quien tome por necesidad es inocente. Mas quien no tuviere necesidad, es decir, los que se aprovechan de la generosidad de los creyentes. Dice la DDG, van a dar cuenta por lo que han tomado y para qué lo tomaron. Y en una forma dramática, usando las palabras de Cristo en una parábola, dice, lo tomarán preso, le interrogarán de lo que hizo. No literalmente, está hablando del juicio de Dios y no saldrá de ahí hasta que haya devuelto el último céntimo. Así que este libro, este manual de la iglesia primitiva, la Didache, confirma lo que leemos en los Hechos. Ahora, hoy en día, algunos creyentes se resisten a ser generosos porque piensan otros se van a aprovechar de nuestra generosidad. Y es cierto, hay un peligro. Pero noten
La DIDG nos alerta a que no hay que ser ingenuos. No daban a cualquier persona. Escuchemos de la sección 12, los párrafos 1 al 5. Dice, todo el que viniere, una persona que está de paso visitando la iglesia, todo el que viniere en el nombre del Señor se ha acogido. Es la responsabilidad de la iglesia alojarlo, darle de comer. Está de visita en la ciudad. Y luego de haberlo probado, interesante, hay que probarlo, lo conoceréis, pues tenéis criterio para juzgar entre la diestra y la siniestra. Y dice la DDG, si el advenedizo, si la visita viene tan solo de paso, hay que socorrerlo todo lo posible. Él, por su parte, no quedará entre vosotros más que 2 o, según su necesidad, 3 días. Y si quiere radicarse entre vosotros, tiene que hacerlo como artesano, tiene que trabajar, tiene que comer, no va a vivir dependiendo de la iglesia. Y si no sabe oficio alguno, proveáis según vuestra inteligencia. Interesante, ¿no? Enséñenle a trabajar para que no viva entre vosotros un cristiano holgazán. Y si la persona no quiere conformarse a eso, ¿qué dice la DIDG? Es un traficante de Cristo. Cuidado con ellos. Qué fascinante este documento de la Iglesia Apostólica. Un escrito, recalco, no en el Nuevo Testamento, pero es un manual de la Iglesia Apostólica que ha llegado a través de los siglos y nos habla de la vida en comunidad de la Iglesia. También este manual indica cómo hay que apoyar a los que se dedican a predicar el Evangelio. Dice, todo profeta verdadero que desea erradicarse entre vosotros es digno de su comida. Asimismo, el maestro verdadero es como un obrero digno de su comida. Todas las primicias del lagar y de los campos, del ganado, de las ovejas, las tomarás y darás a estas personas, profetas, maestros que enseñan la palabra de Dios. Ahora, si no hubiera un profeta, dele las primicias a los pobres. Qué interesante cómo la DIDG nos orienta acerca de la vida en compañerismo y la generosidad de la Iglesia Apostólica. Por lo tanto, en tercer lugar, se dedicaban a atender a las necesidades de los pobres. Ahora, inicialmente, esa atención era en forma individual. Y en Jerusalén, en los primeros capítulos, fue algo coyuntural, no generó dependencia. Pero al pasar los años y el crecimiento de la iglesia, los creyentes pronto se vieron en la necesidad de organizarse para poder atender en forma permanente a las personas que tenían necesidades, especialmente las viudas. Y leemos en Hechos 6 que nombraron diáconos para oficialmente encargarse de la atención regular a las viudas. Y el resultado fue que no había en la iglesia ninguna persona que tenía necesidad. Cómo Dios guió a la iglesia apostólica. Ahora, obviamente, una iglesia que vive y manifiesta esa generosidad va a tener un impacto grande, ¿no es cierto? Los vecinos, los amigos y familiares van a quedar sorprendidos. La tremenda generosidad de los creyentes. Y eso fue parte del testimonio que ayudó a la iglesia apostólica a crecer y crecer. Habría que preguntarnos, en nuestra iglesia local, ¿hay ese compañerismo? ¿Hay esa generosidad? ¿Estamos dando un buen testimonio para que los vecinos vengan a escuchar el mensaje
que ha transformado tanto nuestras vidas? Otro desafío de la historia de la Iglesia apostólica. En tercer lugar, pasemos al tema de evangelismo y misiones. Aunque la atención a las necesidades materiales era una parte importante del testimonio y el avance de la iglesia no existía para atender a las necesidades físicas y materiales de la iglesia. Lo hacían, pero no era su principal razón de ser. El corazón de la iglesia apostólica latía por la gran comisión, la predicación del evangelio a todas las naciones. Y la verdad es que en este impulso evangelístico y misionero tenemos una evidencia más del tremendo poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia apostólica. Empecemos mirando el evangelismo dentro de la ciudad de Jerusalén. Ya hemos mencionado Hechos capítulo 2, la predicación del apóstol Pedro. 3,000 se convirtieron. Unos días después, hay un milagro. Predican otra vez. 5,000 más se convierten. Y los primeros 6 capítulos de los Hechos describen el evangelismo masivo de la ciudad de Jerusalén. Y la conclusión en Hechos 6, versículo 7 es la siguiente. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos en la iglesia apostólica se multiplicaba grandemente en la ciudad de Jerusalén. Y también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Pero muy pronto el evangelio se extiende a Judea y también a Galilea, porque muchos de los nuevos convertidos en Jerusalén eran de las zonas aledañas, de Judea, de Galilea en el norte. Y luego de unas semanas salen de Jerusalén, vuelven a sus hogares y donde quiera que van, predican el mensaje de salvación. Así que, aunque los apóstoles inicialmente se quedaron en Jerusalén, el evangelio muy pronto llegó a los lugares colindantes, gracias a la predicación de los mismos creyentes. Incluso, aunque no leemos mucho detalle de esto, pero el evangelio obviamente también llegó a Galilea, de donde provenían la mayoría de los líderes. Miren, en Hechos 5 y el versículo 16, que leemos en el versículo 16 aquí. Dice, aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados espíritus, y todos eran sanados. Así que Dios estaba haciendo cosas dramáticas. La iglesia estaba evangelizando. Jerusalén, Judea, Galilea. Pero en capítulo 8 leemos algo muy interesante. La persecución de la iglesia en Jerusalén resultó en que uno de los diáconos, Felipe, sale de Jerusalén y empieza a predicar el evangelio. Y en Hechos 8 leemos que esa predicación fue tremendamente eficaz. Dios obró grandemente en Samaria. Leemos que hubo gran gozo en la ciudad de Samaria. Y la predicación del evangelio siguió impactando otros lugares aledaños. Dios estaba haciendo grandes cosas ahí a través de los apóstoles y los demás líderes de la iglesia. Y en cuarto lugar, leemos cómo ya para el capítulo 8 en adelante, el evangelismo y la misión de la iglesia se extiende a los gentiles. El primer ejemplo en un sentido, en Hechos 8, la predicación del evangelio al etíope. Ahora, es posible que él era un prosélito, pero él, escuchando el evangelio, vuelve a Etiopía, lejísimos de Jerusalén.
y allá predicó el Evangelio y sabemos de la historia de la iglesia que ese etíope logró fundar una iglesia que creció en el primer siglo en el país de Etiopía. En Hechos 10 leemos que el apóstol Pedro llega a la ciudad de Cesarea. Ahí, invitado por un centurión, predica el Evangelio y el Espíritu Santo derramado sobre esos gentiles. Luego, unos creyentes van a la ciudad de Antioquía, empiezan a predicar y muchos gentiles se convierten en Hechos 11 y luego en Hechos 13 en adelante. El apóstol Pablo llamado a la misión a los gentiles, una explosión del Evangelio. Iglesias establecidas en ciudad tras ciudad, el Imperio Romano. Hermanos, es fascinante la historia de la Iglesia Apostólica en su evangelismo y en su misión. Otra vez, qué desafío para nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos quedando en las cuatro paredes, predicando domingo tras domingo a los mismos creyentes? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no predicamos más? ¿Dónde está el entusiasmo para predicar? ¿Dónde está el empuje para predicar? Pidamos que el Espíritu Santo pueda renovar una pasión espiritual para el evangelismo en nuestra iglesia local. Ahora, todo eso es muy hermoso, ¿no es cierto? Poder espiritual, testimonio de la iglesia, gran crecimiento, evangelismo, misiones, pero la iglesia tiene un gran enemigo y no todo marchaba bien en la iglesia apostólica. Y hay que considerar el tema de tensiones internas que empezaron a manifestarse en la iglesia desde los primeros años de la iglesia apostólica. Ahora, ¿de dónde vinieron esas tensiones? Obviamente la raíz principal es satánica. El enemigo de Dios no quedó contento con ver la iglesia crecer tanto y Satanás trató de resistir la expansión de la iglesia y el crecimiento del pueblo de Dios. Lamentablemente, Satanás encontró aliados, tanto dentro como fuera de la iglesia, para atacar a la iglesia generando toda clase de tensiones. Vamos a ver algunos ejemplos de las tensiones que surgieron en la iglesia apostólica. Una primera categoría de tensiones es acepción de personas. En Hechos 6, miren lo que leemos en versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo una murmuración, aquí está la tensión interna, de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora aquí, las viudas de los hebreos serían viudas de gente netamente judía que vivía en Jerusalén y en Palestina y eran muy conservadores en toda su forma de vivir. Mientras que los griegos y las viudas de los griegos eran viudas de prosélitos quizá, o judíos que habían adoptado la lengua, la cultura griega y vivían lejos de Jerusalén, pero estaban en Jerusalén por esta situación coyuntural. Es decir, empiezan a surgir tensiones por razones culturales. Lamentablemente sabemos que en muchas iglesias surgen tensiones porque a veces personas vienen de diversos, distintos contextos socioculturales y Satanás se aprovecha de eso para generar malos entendidos y tensiones. Ahora, felizmente, los apóstoles en Hechos 6
Trataron el asunto con mucha sabiduría y pronto se resolvió esa tensión particular. Pero cuando leemos la carta de Santiago, escrita a un grupo de judíos creyentes, él trata el tema de otro aspecto de acepción de personas, esta vez según el nivel social, económico. Leemos en Santiago 2, versículo 3. Él reclama, Santiago reclama, diciendo, ustedes a veces miran con agrado al que trae ropa espléndida y le dicen, siéntate aquí en un buen lugar. Pero cuando entra un pobre, lo menosprecian diciendo, bueno, quédate tú ahí o siéntate aquí en el suelo. Ahora Santiago dice, eso está muy mal. Eso va totalmente contra el Evangelio del Señor Jesús, que nos hace uno en Cristo. La iglesia nunca debe hacer acepción de personas en base al nivel socioeconómico de los creyentes. Tristemente, a veces en nuestra iglesia se da esa tensión, ¿no es cierto? Y a veces, si somos honestos, damos gran preferencia a la gente rica en la iglesia y a los hermanos pobres los menospreciamos. La iglesia apostólica nos desafía a no vivir de esa manera. Pero luego surgieron tensiones según el nivel espiritual de los creyentes. Porque en la iglesia apostólica habían creyentes fuertes que tenían buen conocimiento de la vida cristiana y habían creyentes débiles que no tenían mucho conocimiento. En Corinto, por ejemplo, se dio este problema de comer alimentos que habían sido ofrecidos en algún templo pagano. Ahora, dice el apóstol Pablo, en cuanto a comer a lo sacrificado a los ídolos, 1 Corintios 8:4, Pablo dice, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, que no hay ningún otro Dios aparte de nuestro Dios. Así que Pablo dice, el creyente maduro sabe que el dios Zeus o el dios Apolos o la diosa Diana no existen. No hay tales dioses. Por lo tanto, ¿qué importa si carne ha sido ofrecida en el templo y luego se vende en la carnicería y el mercado? El creyente fuerte puede ir y comprar con tranquilidad. Pero Pablo sabe que habían algunos creyentes que eran un poco frágiles todavía. De repente habían sido devotos al dios Zeus. Ellos jamás se sentirían tranquilos de comprar esa carne que sabían venía del templo del dios Zeus y comerla en su casa como creyentes. Y habían tensiones entre creyentes en Corinto. Así que esa es una realidad que se dio. Y también surgieron tensiones entre judíos y gentiles sobre la base de prácticas como qué días guardar, qué alimentos comer. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 14 tiene que escribir en versículo 3, el que come de todo, que sería el gentil, no menosprecie al que no come, algunos judíos que no comían ciertos alimentos. Y el que no come, el judío, quizás no comía cosas como cerdo, no juzgue al gentil creyente que sí come, porque Dios no le prohibió al gentil comer esa comida. Pero lamentablemente en la iglesia en Roma, Pablo sabía, había muchas tensiones entre judíos, entre gentiles. Y eso nos hace ver que tensiones en la iglesia local no es nada nuevo. Hoy en día también en cada iglesia local pueden haber diversas tensiones entre los creyentes. La iglesia apostólica nos orienta cómo resolver esas tensiones, que no es bueno que esas tensiones se mantengan en la iglesia. Algo debemos hacer
para zanjar esas diferencias y poder vivir en armonía y en unidad. Pero luego surgieron tensiones de otra índole muy diferente, producto del engaño espiritual. En Hechos 5, el caso muy triste que conocemos de Ananías y Zafira. Ellos habían visto que Bernabé vendió un terreno, dio todo el dinero a la iglesia y fue tremendamente felicitado. Y Satanás metió la idea en la mente de Ananías y Zafira. ¿Por qué no hacen ustedes algo así también? Para que sean muy populares, que sean muy conocidos. Satanás apeló a su vanagloria. Tenían un terreno, lo podían vender, lo vendieron, pero querían retener el dinero para sí mismos, no dar todo. Mintieron a la iglesia y eso generó un gran problema y Dios tuvo que aplicar una disciplina muy fuerte. Ambos murieron y Dios estaba enseñando la tremenda importancia de la integridad en la iglesia, que no debe haber ningún lugar para engaño, decepción, mentiras en la iglesia. Ahora más adelante el engaño espiritual se extendió a otros temas doctrinales. Por ejemplo, escribiendo los Gálatas, Pablo tiene que corregir este tema de la salvación guardando las obras de la ley. Y noten lo que Pablo dice en Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y ahí el verbo en griego para fascinar tiene la idea de ser hechizo, brujería, claramente indicando la obra de Satanás engañando a los creyentes en la zona de Galacia, afirmando que para ser salvos había que guardar la ley de Moisés. Así que otra vez tensiones internas se generaron, esta vez por el engaño espiritual doctrinal. Otra fuente de engaño fue la filosofía neoplatónica que abundaba en la cultura griega. Esta filosofía neoplatónica enfatizaba lo espiritual y enseñaba que todo lo material, los cuerpos que tenemos, son malos. Ahora, obviamente, si los cuerpos que tenemos son malos, ¿dónde queda el concepto de la resurrección del cuerpo? Para los griegos, el mismo concepto de la resurrección era totalmente ilógico, era ridículo. ¿Por qué? Porque la meta de la filosofía neoplatónica, los griegos, era deshacerse de este cuerpo que es malo para volver al mundo espiritual en nuestras almas y quedar así para siempre. Por eso, en Hechos 17, cuando Pablo está predicando a los filósofos en Atenas, escucharon atentamente hasta que Pablo menciona el tema de la resurrección. Y leemos ahí, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron en una forma muy despectiva, bueno, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Un rechazo total, porque esta filosofía neoplatónica era tan fuerte. Por eso en la carta a los Corintios, en capítulo 15, Pablo tiene que tratar el tema de la resurrección física. Y esto lo vamos a estudiar en otra clase, cuando estudiamos todo el tema de la teología de la Iglesia Apostólica. Lamentablemente, la corrección de Pablo no fue suficiente porque en la segunda carta a Timoteo, Pablo menciona dos líderes de la Iglesia, Himeneo y Fileto, que negaron la resurrección y Pablo tuvo que disciplinarlos.
Esta filosofía neoplatónica también impactó la doctrina de la encarnación. Para los filósofos griegos, para la gente griega que conocía esta filosofía, el concepto de que Dios dejara el mundo espiritual para encarnarse literalmente en un cuerpo como el nuestro era francamente ridículo. Y Juan, en su primera carta, tiene que enseñar sobre esto, porque en Éfeso había grandes problemas. Y escuchen lo que Juan escribe en 1 Juan 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, la encarnación es de Dios. Ah, dice Juan, pero si un hombre o una mujer dicen que son profetas, dicen que en espíritu Jesús no vino en la carne, rechácenlo, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Así que vemos cómo en la iglesia apostólica, corrientes de pensamientos filosóficos chocaron con doctrinas cristianas y generaron tensiones en la iglesia. ¿Les suena familiar? ¿Acaso no pasa eso hoy en día con el racionalismo, con el posmodernismo, con los cristianos progresistas? No hay nada nuevo bajo el sol. La Iglesia Apostólica nos orienta acerca de este peligro de tensiones doctrinales por engaño espiritual y cómo tratar esos casos. Así que, aunque la iglesia estaba creciendo en forma dramática, gracias al poder de Dios, el engaño espiritual resaltó la necesidad de estar en alerta a cualquier desviación doctrinal de la verdad que podía afectar el crecimiento de la iglesia. Por eso, escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo dice, el Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas, doctrinas diabólicas, estas corrientes filosóficas. Estas enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia engallecida. Así que este problema de el engaño espiritual. Obviamente eso dio lugar a grandes debates teológicos. Ahora vamos a tratar este tema más extensamente en una siguiente clase. Solo lo menciono ahora en forma general. Las tensiones doctrinales generaron grandes debates internos y muy pronto la Iglesia Apostólica se vio en la necesidad de empezar a establecer las bases de la fe cristiana. Un tema de debate fue la vigencia de la ley de Moisés. Cuando Pedro fue a predicar en la casa de Cornelio, por primera vez un judío cristiano entra a la casa de un gentil y la iglesia quedó escandalizada porque parecía que Pedro no estaba guardando la ley de Moisés y se empieza a debatir qué contacto puede tener el judío con el gentil y dónde queda la ley de Moisés. Más adelante la cosa se empeoró cuando en Antioquía se convirtieron muchos gentiles y cuando Pablo hace la gira misionera se convierten gentiles en todo el mundo. Ya provocó la gran pregunta acerca de la circuncisión y fue necesario reunir en Jerusalén un gran concilio para zanjar este asunto. ¿Es o no es vigente la ley de Moisés para los gentiles? Y como sabemos, una carta fue escrita a los gentiles cristianos diciendo que no estaban obligados a guardar toda la ley de Moisés.
Pero esa carta, en Hechos 15, no ofreció una base teológica. Simplemente dijo, no es necesario guardar la ley de Moisés. Obviamente alguien preguntó, ¿y por qué no? Y fue el apóstol Pablo en sus escritos que tuvo que tomar tiempo para explicar teológicamente por qué el gentil y aún el judío no estaba obligado a guardar la ley de Moisés para ser salvo. Y la carta a los Hebreos muestra cómo Cristo había cumplido la ley ceremonial y por lo tanto la ley ceremonial ya no era vigente más. Así que la Iglesia Apostólica empieza todo el debate teológico y tuvieron que formular doctrinas teológicas que vamos a estudiar en una siguiente clase. Pablo también tuvo que tratar el tema de la resurrección del cuerpo y en el capítulo 15 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo trata ese tema, al igual que Juan en su primera carta trata el tema de la encarnación del verbo. Todos estos temas vamos a estudiar en una siguiente clase porque son temas teológicos muy, muy importantes. Finalmente, otra fuente de tensiones en la iglesia apostólica lamentablemente tuvo que ver con la debilidad moral. No hay que pensar que la iglesia apostólica todos eran 100% santos. Lamentablemente, al igual que nosotros, se manifestaron muchas debilidades morales entre los creyentes. Ahora, particularmente entre los creyentes de un contexto pagano, porque los creyentes judíos ya tenían la ley de Moisés y la ética de judía ya era bastante positiva, pero los paganos vinieron de un contexto tan inmoral que cuando se convirtieron encontraron que todavía tenían ciertas luchas para cambiar y dejar todos los pecados que cometían antes. Por eso, por ejemplo, el apóstol Pedro escribe, 1 Pedro 1. Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados como cristianos de un contexto pagano, de vuestra vana manera de vivir, la idolatría, todos los vicios, la inmoralidad. Y Pedro dice, ustedes recibieron esa forma de vivir de sus padres, claramente no eran judíos. Y ustedes tienen que cambiar su mente. No fue fácil para todos cambiar su forma de pensar inmediatamente y por eso había ciertos pecados muy serios en la iglesia primitiva. Consciente de esto, el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses en capítulo 4 de la primera carta, escuchen lo que Pablo escribe. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación como gentiles convertidos, que se aparten de la fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los demás gentiles que no conocen a Dios. Así que Pablo tiene que empezar a eh, disipular a estos creyentes, sabiendo que no va a ser fácil porque han heredado esta forma de comportamiento que para los demás paganos era normal. Hoy en día también la iglesia vive en un contexto tan inmoral que los jóvenes, por ejemplo, se convierten. Y para muchos jóvenes hoy en día, el sexo fue el matrimonio, la pornografía es lo más normal. Y por eso encontramos que muchos jóvenes cristianos luchan con esto, porque por el contexto del que vienen. La iglesia tiene que trabajar con ellos, ayudarles el proceso de cambiar.
Escuchen lo que el apóstol Pedro dice en capítulo 4 de su carta. Qué dramático el apóstol Pablo. Sientan aquí la lucha que estos nuevos creyentes convertidos del paganismo tenían. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ahora noten esto, conforme a las concupiscencias, es decir, la inmoralidad sexual de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Pedro añade, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora, los creyentes judíos no venían de ese contexto, así que para los creyentes judíos era más fácil vivir la vida cristiana. Los convertidos del paganismo la tenían mucho más difícil. Y por eso Pablo, Juan, Pedro orienta a la iglesia a avanzar con el discipulado. Como sabemos, la iglesia en Corinto tuvo una tremenda lucha, especialmente en el área de la sexualidad. ¿Por qué? En primer lugar, Corinto era una ciudad portuaria. Habían dos puertos. Marineros pasaban por Corinto todo el tiempo. ¿Se imaginan cómo vivían los marineros? Para colmo, había en Corinto el templo a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Y en ese templo trabajaban cientos de prostitutas sagradas. Y cada atardecer, cientos de mujeres salían del templo, llenando las calles de Corinto, ofreciendo sus cuerpos a los transeúntes. Por eso no hay que sorprendernos que algunos en la iglesia en Corinto, cristianos, todavía estaban frecuentando las prostitutas. Y Pablo tuvo que corregir eso. En 1 Corintios 6, Pablo escribe, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice las Escrituras, hablando de esposos, los dos serán una sola carne. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y por eso Pablo recalca, huid de la fornicación, la prostitución. Así que esta era la lucha de los nuevos creyentes en Corinto. Es cierto, la iglesia estaba creciendo, había el poder del Espíritu Santo manifestándose, pero Satanás atacando la iglesia, usando filosofías paganas, usando comportamiento pagano para tratar de debilitar la vida de la iglesia. Para colmo, en Corinto había un hombre que estaba viviendo en incesto. Y la iglesia en Corinto, lejos de disciplinarlo, se estaba jactando de ser tan tolerantes. Y Pablo tuvo que reclamar y aplicar disciplina a ese creyente. Y escribiendo la carta a Tito, a quien Pablo envió a Creta para poner ancianos y poner orden en la iglesia, escuchen lo que Pablo tiene que escribir a Tito para entender la lucha de la iglesia apostólica contra tanta inmoralidad que dominaba el imperio romano. Tito 1, versículo 12. Pablo dice, uno de ellos, su propio profeta de Creta, un poeta, dijo, los cretenses, ¿cómo era su vida? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Ahora imagínense personas así convirtiéndose. Y Pablo dice, este testimonio es verdadero, así se comportan los creyentes. Por tanto, dice Pablo a Tito, reprende a esos nuevos creyentes para que sean sanos en la fe.
y cambien su forma de vivir. Así que hemos visto en esta clase algo de la historia de la Iglesia Apostólica. Esos primeros seguidores de Cristo, empezando con 120 el aposento alto, pronto creciendo numéricamente, extendiéndose por el Imperio Romano, enfrentando una serie de tensiones que tienen que empezar a resolver. Qué fascinante esos primeros 60, 70 años de la Iglesia Apostólica. En la siguiente clase vamos a pensar en cómo la Iglesia Apostólica enfrentó tiempos de persecución. Vamos a ver cómo empezaron a organizarse, qué estructura de liderazgo tenían. Vamos a ver qué libros empezaron a escribir para dar a la Iglesia Apostólica un buen fundamento. Todo eso vamos a estudiar en la segunda parte de esta clase sobre la Iglesia Apostólica. Espero que nos desafíe y también nos anime y que sigamos estudiando la historia de la Iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos en la fe.